Hoy permítanme compartir la palabra de Dios a través del sermón titulado Los que entrarán en el reino de Dios. Hoy veamos qué clase de personas pueden entrar en el reino de Dios y qué clase de personas no pueden entrar en él, según la Biblia. Veamos Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Esto significa que no puede entrar en el cielo. La Biblia nos dice que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús definitivamente dijo esto hace 2000 años cuando vino a esta tierra. En esta época, nuestro Padre y nuestra Madre celestiales también nos dan la misma enseñanza. Perdónense unos a otros y estén unidos. La unidad no puede lograrse a menos que nazcamos de nuevo. Nunca podremos ser uno si estamos llenos de codicia y envidia. Necesitamos concedernos unos a otros, humillarnos y servir a los demás. La Biblia dice que todas estas cosas son buenos factores que nos permiten hacernos uno. Veamos otra enseñanza en Mateo capítulo 5. El versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. ¿En dónde? No entraréis en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Juntando estos dos versículos, podemos saber qué debemos hacer. Somos llamados por Dios. En el llamado de Dios, también debemos ser dignos de ser escogidos por Él. Ya que somos invitados al banquete de boda celestial, también debemos ser dignos de ser llamados y escogidos. Solo entonces diremos que somos perfectamente invitados al llamado de Dios. A veces, en nuestra vida de la fe, podemos pensar equivocadamente: puedo entrar en el cielo porque vivo bajo el nuevo pacto y moro en Sión. Por supuesto, los que siguen completamente la voluntad del Padre y la Madre y viven la vida de la fe graciosamente en Sión, pueden ir al cielo. No obstante, a través de los versículos en Juan capítulo 3 y Mateo capítulo 5, Jesús nos dijo claramente que no podemos entrar en el reino de Dios a menos que hagamos lo que es correcto y justo. Dios nos recuerda que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos hicieron muchos esfuerzos para aparentar ser justos ante las personas en la primera venida de Jesús. No es exagerado decir que pasaron su vida entera haciéndose ver como justos delante de la gente. Dios dice que debemos ser más justos que ellos y que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. El Padre dijo: de otro modo, nunca irán al cielo. Debemos poner en práctica esta santa enseñanza del Padre y la Madre celestiales en esta época del Espíritu Santo. Hemos estado corriendo toda nuestra vida, mirando solo hacia adelante, sin pensar en otras cosas. Pero ahora el Padre y la Madre celestiales nos dan tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. El Padre y la Madre nos recuerdan que debemos nacer de nuevo y que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. El Padre y la Madre
nos dicen que nunca podremos ser transformados en el pueblo del cielo mientras permanezcamos en nuestra naturaleza pecadora y malos hábitos. Por eso, Dios nos ordena desechar todas las cosas mundanas y nacer de nuevo. Debemos ser más justos que los escribas y fariseos. Dios dio la misma enseñanza a los apóstoles y a otros santos de la iglesia primitiva y a todos nosotros en la actualidad. Veamos 2 de Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, la Biblia dice que los que no nazcan de nuevo y cuya justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, son espiritualmente ciegos. Tiene la vista muy corta, es ciego. Tener la vista corta significa ser incapaz de mirar más allá, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando pensamos en cómo Dios ha perdonado nuestros pecados, no debemos volver a nuestros caminos pecaminosos y malvados. Debemos resistir rotundamente a todo mal, recordando que Dios ha limpiado a sus amados hijos en Sión y también a toda la humanidad de nuestros antiguos pecados. Debemos seguir fielmente el camino que Cristo recorrió para salvar al mundo. Continuemos con el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Dios ciertamente ha prometido permitirnos producir frutos según el arrepentimiento. A fin de evitar ser improductivos, necesitamos arrepentirnos aún más. Por esto está escrito en el versículo 10, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si practicamos la justicia y nacemos de nuevo en Sión y también en nuestro hogar, produciremos abundantes frutos espirituales que el Padre y la Madre desean, guiando a la verdad a muchas almas a nuestro alrededor. Podemos ser así de productivos si nos arrepentimos. Hermanos y hermanas, no se arrepientan solo en la iglesia, sino también en su hogar. Cuando vayan a casa, díganle a su esposo o esposa: lo siento, inténtenlo esta noche. Las esposas digan a sus esposos: lo siento, debí haber sido más amable contigo. Los esposos también digan a sus esposas: lo siento. Cada uno tiene su propia historia en la que no puede evitar sentirse apenado. Muchas veces no nos interesamos el uno en el otro y no expresamos nuestros sentimientos de estar arrepentidos ante nuestra familia, con la idea de que nos entenderán sin importar lo que digamos o hagamos. Así que a veces dejamos escapar cosas que no estaban en nuestra mente. Somos cuidadosos cuando hablamos con los demás,
preocupándonos de si se lastimarán o no. Sin embargo, nos sentimos muy cómodos con nuestros esposos, esposas e hijos. Por esta razón, cuando nos sentimos un poco angustiados y molestos, dejamos aflorar nuestros sentimientos, incapaces de contenerlos. Reflexionemos en todas las ocasiones en que lo hicimos. Cuando vayan a casa, díganle a su esposa o esposo, lo siento. A sus hijos también díganles, lo siento, por no ser mejores padres para ellos. Y los hijos digan a sus padres, lo siento, por no ser más amables con ellos. Al seguir el camino del Evangelio, a veces nos quejamos y otras veces fuimos perezosos y no tuvimos entusiasmo. Si reflexionamos en nosotros mismos, no podemos sino decir, lo siento. Pidamos disculpas a nuestra familia terrenal y también a nuestra familia celestial. Haciendo esto, estemos hermosamente unidos en nuestro hogar y también en Sión, donde se han reunido los miembros de nuestra familia espiritual, y vayamos al cielo sin dejar a ninguna persona. Creo firmemente que todos podemos ir al cielo si lo hacemos. Sin embargo, nuestro Dios nos dijo que no podemos ver el reino de los cielos si no nacemos de nuevo. Así que vivamos una vida que nace de nuevo, reflexionando sobre nosotros mismos todos los días, puesto que somos hijos del cielo. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, que no pudieron ser salvos, ¿verdad? Debemos vivir rectamente para no oír a la gente decir que no somos mejores que ellos. Dios dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que debemos pedir ayuda a Dios orando. Padre y Madre, no podemos hacer nada por nosotros mismos con este cuerpo de pecado. Por favor, ayúdennos. Por favor, guíennos a obedecer todo lo que nos han enseñado. Les pido una vez más que ofrezcan estas oraciones a Dios en el cielo tanto como sea posible. Veamos una vez más 2 de Pedro capítulo 1. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Aquí también la Biblia enfatiza el amor y el afecto fraternal, ¿no es cierto? También resalta la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, la fe y la virtud. Veamos una vez más el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No deberíamos poner en práctica esta enseñanza sin falta? No debemos pensar de manera complaciente. Ya he entrado en Sión y estoy haciendo bien. Hemos respondido al llamado de Dios entrando en Sión. Sin embargo, todavía queda el proceso de ser escogido. En la parábola de la fiesta de bodas, Jesús habló de un hombre que no llevaba ropa de boda. Aunque él vino al banquete de bodas, ¿qué le faltaba? No estaba vestido de boda. La Biblia enseña que si no somos más justos que los escribas y fariseos, no podemos experimentar el reino de Dios. Pero si hacemos todas estas cosas, nos será otorgada amplia
y generosa entrada en el eterno reino de Cristo. Es correcto para nosotros ser complacientes pensando, estoy haciendo bien ahora y tengo un ministerio, así que puedo ir al cielo. No debemos tomar este asunto a la ligera, sino examinarnos todos los días, reflexionando sobre nosotros mismos todo el tiempo. Hagamos esfuerzos para llegar a ser suficientemente dignos de entrar en el eterno reino de los cielos como hijos de Dios. Siempre que leo una fragancia de Sión, encuentro algo en común. Es que cuando nos amamos y confiamos los unos en los otros, Dios nos da muchos buenos frutos. Veamos 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo declaró que si la comida le era a un hermano ocasión de caer, no comería carne jamás, aunque le gustara. Pablo tenía esta fe y mentalidad firmes, y Dios le permitió llevar muchos frutos donde quiera que iba, como resultado de sus esfuerzos. ¿No es así? Veamos Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Jesús dijo al intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Cuando el intérprete de la ley preguntó de nuevo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él respondió lo siguiente. Pasemos al versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ¿el que usó de qué? El que usó de misericordia con él. Por supuesto, estas palabras de Jesús tienen un significado espiritual. Jesús se refería al amor espiritual y también al amor físico. Jesús nos enseña qué clase de justicia debemos practicar con nuestro prójimo cuando están en una situación de desamparo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, ¿y qué? Haz tú lo mismo. Esto es lo que Dios nos dijo que hagamos.
Por lo tanto, necesitamos vivir una vida plena tanto espiritual como físicamente. También en nuestra vida, en esta tierra, siempre necesitamos decir, lo siento, a los miembros de nuestra familia, esposos y esposas. Díganse el uno al otro, lo siento. Y padres e hijos, díganse mutuamente, lo siento. Tomando un tiempo cada día para reflexionar y arrepentirnos. Debemos vivir una vida mejor y más hermosa en la fe que la de los escribas y fariseos. Además, no debemos diferenciar estas palabras de Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De sus palabras, el que no celebra la Pascua no puede ir al cielo. Y si no guardan el día de reposo, serán excluidos de la salvación. Si nos esforzamos por no dejar de rendir culto, entonces tampoco debemos excluir esas palabras de Dios. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Es porque somos el pueblo celestial, los hijos de Dios. Así que también tenemos que reflexionar sobre nuestra vida familiar. ¿Estoy llevando una buena vida familiar como hijo de Dios? ¿Estoy cumpliendo bien mi rol como esposa? ¿Estoy actuando bien como esposo? ¿Estoy sirviendo a mis padres correctamente? Reflexionemos en nuestra vida familiar y también en nuestra vida en la iglesia. Sión es el lugar donde se reúnen los miembros de nuestra familia celestial. Si causamos problemas a los demás y herimos los sentimientos de otros, entonces primero pidamos perdón. En vez de dudar, como la letra del cántico que cantamos hoy, ¿por qué no me acerco primero a Él y tomo sus manos? ¿Por qué no me disculpo primero y olvido su culpa? Entonces Dios nos dará a cambio los buenos frutos del Espíritu Santo y nos ayudará. Estoy completamente seguro de eso. Desde que comenzó la exhibición, nuestra madre, mucha gente la ha estado visitando. Espero sinceramente que las personas de todas las naciones vengan y vean que somos los hijos de la Madre Celestial, enseñados por ella, y se regocijen y se arrepientan juntos, para que también se lleven muchos hermosos frutos a través de la exhibición Nuestra Madre. Para esto, primero necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo hermosamente. El arrepentimiento siempre está acompañado de frutos dignos de él. Si nos arrepentimos, Dios prometió que sin falta nos permitirá llevar hermosos frutos. Realmente, espero ver a todos nuestros hermanos y hermanas en el reino de los cielos. Tengamos en cuenta nuevamente que debemos ser mejores que la gente de este mundo. Necesitamos hacer favores a los demás, mostrar compasión hacia ellos, tolerar y perdonarlos tanto como podamos. También tenemos que hacer bien en casa, para que no escuchemos decir a los miembros de nuestra familia incrédula, no eres diferente de los incrédulos. Además, los miembros de una familia creyente deben emitir una dulce fragancia. Me gustaría pedirles a todos ustedes, esposos, esposas e hijos, que den una hermosa fragancia como hermanos y hermanas de Sión. De hecho, no hay nada más sorprendente que las enseñanzas del Padre y la Madre celestiales. Les pido sinceramente que establezcan un pequeño cielo en su hogar y reciban más gloria y bendición en el eterno reino de los cielos. Ahora permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.